Los fenómenos cadavéricos. Bien. Bien. Gabriel Ignacio, dime qué tipos de fenómenos cadavéricos hay. Buenas noches. Después de la rigor mortis. A ver. Doctora, ¿yo puedo decir? No, a ver. Vamos, Gabriel. A ver, no puede ser, pero son. ¿Qué tipo de fenómenos cadavéricos existen? Tempranos. ¿Ya? Exacto, esa es tu respuesta. Punto. Ya, perdón. Ahora ahí vamos. Álvaro Monasterios. Dime, ¿cuáles son los tempranos? Álvaro. Doctora. Hoy iban a morir con el examen, creo, ¿no? La doctora. última. Patricio. Sí. Sería, doctora, enfriamiento, lividez y rigidez, hidratación. Muy bien, esos son. ¿No es cierto? Ya. Belén, dime cuáles son los tardíos. Belén. Nada, Stephanie. Yo. Dime. Los cadavéricos tardíos son después de las 48 horas, es la putrefacción y antropofagia cadavérica. Bien, vamos a ver. Jeremías, dime cuáles son los 4 periodos de la putrefacción. Modificable a nivel dorsal. Rigidez incompleta presente en cuello
miembros superiores y miembros inferiores sin rigidez. ¿Qué data de la muerte tiene? Menos de 18 horas. O sea, estamos entre 1 y 18 horas. Sería temprana. Tienes una etapa temprana. ¿No ves? Entonces, si queremos enriquecerlo más, vamos con livideces ya no modificables, la rigidez en miembros inferiores y con apertura de cavidad oral y miembros superiores flácidos. Data de la muerte. Mayor a 18. Sí, o sea que 50, 2, 19, 50, 30, 28, demasiado ambiguo tu respuesta. ¿No ves? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué dicen? Calladitos. Abogados nunca se quedan callados. Dígame. Yo opino que lo que usted diga va a tener razón. A ver, dime, ¿cómo te llamas? Patricia, doctora. Te voy a decir lo mismo que le he dicho a un juez. Estoy aquí para orientarte, no para decirte lo que tienes que saber. Tú tienes que saber. Pero eso A ver, Jenny, dime, ahorita Jenny. No, ¿podría repetir esa parte? Pero miren, no la escuché para nada. Ya, espérame, José. A ver, Jenny, ¿tú escuchaste? Jenny Selena Choque. Gustavo Ramos. Buenas noches, doctora. Lola Yulisa de Villazón. Voy a hablar de Gustavo, dice, por favor. Gustavo. Doctora, ¿Me has escuchado de la pregunta? no le he escuchado, doctora, me he recortado el internet, aquí está muy mal por la lluvia que se ha avanzado. Karen Delgado. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, he escuchado la pregunta y de repente me estoy equivocando, pero puede ser entre 7 y 14 días. No, muchos. Miren, acuérdense esto, y esto es lo que te vas a dar cuenta, ¿no? Eso es lo que se van a dar cuenta. Por favor, cuando las livideces ya están completas, si se fijan ustedes en sus apuntes, van a ver que tanto las livideces como la rigidez tienen casi el mismo avance en tiempo. Se presentan a partir de las 3 horas y a las 18 se uniformiza, si quieren, en todo el cuerpo, se completa y se hacen no modificables. ¿Qué es cuando las livideces ya están completas, pero la rigidez no le acompaña o está ya poniéndose flácido de la parte superior y la parte inferior está más rígida? Estamos pasando, como decía su compañera, a las 18 horas, pero no puedes decir mayor a 18 horas, es demasiado ambiguo. Porque acuérdense lo que les he dicho, a las 48 horas ya empieza el periodo de putrefacción. Entonces los fenómenos cadavéricos tempranos ya desaparecen. Por lo tanto, estás entre 18 y 48 horas. Pero tampoco puedes irte tan allá. Obviamente esta parte ya es más forense, pero con que ustedes ubiquen que la lividez puede mantenerse y la rigidez empezar a variar para entrar en una flacidez secundaria, y estamos después de las 18 entre 18 a 48 horas, porque todavía no te están hablando de una mancha verde o del periodo plumar, caso más usual. Ustedes saben que las variaciones pueden darse por el tipo de cuerpo o pueden darse por el
contexto del lugar del hecho, donde se ha encontrado el cadáver, ya sea primario o secundario, dependiendo de dónde está el cadáver. ¿No es cierto? Ese factor tiene que estar claro para ustedes, no solamente porque el examen es de esa manera, sino porque además ustedes van a tener esa variación y ese tipo de circunstancias constantemente en su vida profesional, sobre todo los que van a litigar y van a hacer derecho penal. ¿Sí? Bien. Cristina. Doctora, yo tengo una pregunta. Tal vez yo no entendí bien, pero lo que yo entiendo es que si la persona, la víctima, acaba de morir, el cuerpo está flácido, no está rígido. Mi consulta es la siguiente. Déjenme por lo otro está ya las dejaban ingresar, ¿no? Anterior y no querían comunicarnos y estaban ocultando, no querían ni siquiera entrar a las veces porque ni siquiera podía, estaba totalmente hinchada también, esa rigidez que ya tenía, que no se le podían juntar bien las piernas y sus manos estaban tiesas, las manchas, podía haber sido pasada esas 18 horas. Mira, con los datos que nos das, porque no hablamos de lividez, no vemos los signos de deshidratación, de Sommerlache, no vemos si cómo estaban los ojos, no vemos si teníamos la tela glerosa, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil darte una respuesta con tan poco. Cuando usualmente el examen, el forense te habla, como yo les he dado directamente las livideces, se supone que el Sommerlache y lo demás está presente, pero en lo que tú me refieres, no sé si has visto los ojos, si había la mancha negra, había la tela glerosa, uno. Y dos, hay muchos casos, sobre todo con esto de COVID, recientemente, que los familiares piensan lo mismo que ustedes pensaron. Pero cuando yo voy a evaluar el cadáver en la misma clínica o hospital junto con los familiares, usualmente veo que no hay rigidez completa y además se ve que es menos tiempo de data, ¿no? En esto es muy difícil establecer si realmente era, no te podría decir con certeza, pero si ustedes han encontrado una rigidez y es real la rigidez tras una evaluación muy fehaciente, si estaríamos hablando de pasadas las 18. ¿Cuándo se acelera la rigidez? Ahí les decía yo en la clase que la rigidez se incrementa en los casos en los que el cuerpo es más pequeño, es más delgado y también cuando tiene patologías como infecciosas, ¿no? En sepsis, por ejemplo, la rigidez se presenta más rápido. ¿Por qué? Porque acuérdense que la muerte es una desintegración biológica irreversible. Lamentablemente, la muerte natural es por enfermedad,
usualmente tiene ya empieza a degenerar, la degeneración empieza antes de que fallezca. Ese tipo de patologías como el cáncer, el mismo COVID, causa degeneración biológica antes de que fallezca. Entonces, la rigidez puede estar presente antes también. Eso hay que verificar el contexto del caso específico para darte una respuesta. Además, esto es algo muy importante para ustedes, ¿no? Como familia. Entonces, una respuesta fehaciente y clara es muy difícil darte sin haber evaluado el cuerpo de manera oportuna. Lo que sí pueden pensar ustedes es que es muy probable, como tú me dices, que la complicación principal ha sido el tema del error en la determinación del grupo sanguíneo para la transfusión sanguínea. Sí es una de las causas en las que puede generar que la rigidez y los fenómenos cadavéricos tempranos se aceleren en su presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias, doctora. Porque es más una causa. Gracias. Bien, doctor. Bien. ¿Se han dado cuenta de la importancia de esto? A mí lo que me preocupa es que la mayoría de ustedes no hayan estado preparados para hoy día. Delante de los 70 participantes que están hoy día, les digo, el examen es tal cual les he preguntado. Y si no van a poder responder en el examen, yo no acepto respuestas ambiguas, no acepto respuestas tipo cantinfleadas, ¿no? Si es que nos salimos, volvemos a entrar por favor al mismo link. Así que van a tener que estudiar, por favor, son muy pocos temas. Vamos a tener pocos temas para este examen. Entonces les voy a pedir que estudien. ¿Sí? Bien. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, doctora. Sí, doctora, ¿se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Entonces, no sé por qué se ha salido de la mía. Bien, además de la data, tenemos la causa de muerte. ¿Cómo se establece la causa de muerte? ¿Me escuchan? Doctora. Sí, a ver, ¿quién me puede decir? Levanten la mano para que los vea, porque no los veo, sino. Andrea. Doctora, buenas noches. La causa de la muerte está constituido por el encamillamiento, donde nos indicaba que el evento inicial es lo básico, el intermedio, donde el órgano está lesionado, es decir, el evento inicial ya mencionado. Después es la directa, es cómo el órgano se ha llevado, y eso es lo que le ha llevado a la muerte, a la paciente. Muy bien, excelente. ¿Quién se anima a darme un ejemplo? Patricio, que no estás preparado para el examen, pero como no es el examen, no importa, y lo que yo te diga va a ser correcto. A ver, dime, Patricio, una causa de muerte. Dígame, doctora, ¿cuál era su pregunta, perdón? Dame una causa de muerte. Puede ser una muerte, no sé, violenta, un accidente, un homicidio, un suicidio. Causa, no manera. Entonces una muerte somática. Causa. No. Doctora, ¿una broncoaspiración? Bien, dame ahora la básica. Ahogamiento. Ok, con ya. vómito o agua, no sé qué puede ser, ¿no? No, si estás hablando de broncoaspiración ya no es ahogamiento. O sea, bueno, lo que dije antes. Ya. Si la broncoaspiración, vas a ponerla como directa,
¿Por qué se da la broncoaspiración? ¿Qué tipo de asfixia es? Por obturación. Muy bien. ¿Y la asfixia por obturación, cuál tipo de asfixia es? Cuando se impide el paso del aire por las cavidades. Está bien, pero ¿qué se llama el tipo? Asfixia por sofocación, doctora. Exacto. Entonces esa es la base. Asfixia por sofocación. La intermedia sería obturación de qué? ¿Dónde está el elemento que obtura? Lo usual es en tráquea. Tráquea, vías aéreas. Vías aéreas superiores. Superior, sí. Ya, esa sería tu intermedia. Y tu directa es lo que me diste al principio. Por sofocación, ¿no? Broncoaspiración. No. ¿No ves? Sí, doctor. Facilito. ¿Te has dado cuenta? Bien. Sí, doctora. ¿Cómo se lee el encadenamiento de la muerte? De abajo para arriba, doctora. Eso, esa es la parte fundamental. De abajo para arriba. Bien. Ok. Ahora, manera de la muerte. Sabemos que existe la natural y la violenta, y la sospechosa, ¿no? De la violenta es la que más vamos a ver, sin embargo, la sospechosa, todas son muertes sospechosas. En la violenta tenemos la violencia heteroinferida y la autoinferida. En la sospechosa tenemos la muerte súbita, es algo que no hemos visto ese día, pero que les explico ahora. La muerte súbita se llama una muerte súbita cuando la víctima o el fallecido era una persona sana, así como estamos hoy todos. ¿Sí? Alguno puede tener un resfrío, alguno puede estar enojado, alguno está triste, alguno está feliz, bueno, independientemente de eso, todos estamos aparentemente sanos, o sea, aparentemente estables, por lo menos seguimos caminando, seguimos hablando, estamos conectados a la máquina, ¿no? Y de pronto mañana nos enteramos que uno de nosotros ya no está. Eso es una muerte súbita, es decir, la víctima no mostraba signos aparentes de una enfermedad que lo iba a conllevar a la muerte. Sin embargo, la muerte no es violenta aparentemente, o sea, no hay aparentemente violencia heteroinferida ni autoinferida. Esa es una muerte súbita. ¿Cuándo se da? Estos casos son comunes en los bebés, y cuando hacemos el estudio, usualmente no es una muerte súbita, sino es una broncoaspiración, y se descarta la muerte súbita. Han debido escuchar justamente se llama así, muerte súbita en el lactante. Usualmente es broncoaspiración. En el mínimo de los casos es muerte súbita como tal, y se da porque los niños son muy inmaduros, muy pequeñitos, y no pueden respirar. Se olvidan de respirar siquiera, ¿no? Porque su cerebro no ha madurado lo suficiente, entonces se olvida de respirar. Entonces fallece. Es la muerte súbita del lactante, muy rara, muy pocas veces se ve. La muerte súbita en el adulto usualmente se debe a problemas cardiovasculares. Estos problemas cardiovasculares son usualmente, se llaman accidentes vasculares, que pueden ser básculos cerebrales, por ruptura de un vaso sanguíneo o por una trombosis en un vaso sanguíneo. Es decir, la ruptura del vaso sanguíneo genera la hemorragia, que si es a nivel cerebral, fallece casi inmediatamente o tiene un periodo de latencia donde entran a terapia intensiva, son pacientes que no se pueden recuperar, a veces no se pueden operar y fallece. Otros casos, la ruptura, ¿sí? Bien. Otros casos donde la ruptura del vaso sanguíneo es en un vaso grande como en tórax, conocidos como los aneurismas torácicos. Se rompen, la hemorragia es inmediata, la hemorragia es masiva y la muerte es inmediata.
también se da por trombosis. Cuando hablamos de trombosis es que un coágulo tapa un vaso sanguíneo y daña, ya puede ser el cerebro o cualquier otro órgano. Las muertes más comunes por trombosis son las muertes por trombo a nivel del intestino, de los intestinos, trombo a nivel pulmonar o trombo a nivel cerebral. Esas son las muertes súbitas que pueden considerarse en el adulto, que tiene que hacerse autopsia y entra dentro de muerte sospechosa hasta que no se demuestre que realmente era una muerte súbita por alguna patología cardiovascular imperceptible. Estas muertes son muy comunes en deportistas. Hay varios deportistas que han fallecido incluso en cancha, ¿no? Jugando en un partido. Aneurismas, ¿no? El aneurisma, ¿no? Ruptura de aneurisma. ¿Sí? Esa es la muerte sospechosa. Dentro de la manera. Bien, ¿quién quiere hablarme del mecanismo? Doctora, ¿es explicar paso a paso por qué murió? Excelente. Nos daba el ejemplo de un accidente de tránsito, un accidente automovilístico, de que no todos mueren al mismo tiempo. Muy bien. Excelente. Eso es. El mecanismo es la explicación médico-legal del encadenamiento de la muerte, ¿no? Desde cómo la básica llega a la directa. Parte fundamental. Bien, a ver. No sé por qué no me deja ver lo que estoy compartiendo. Ya estoy. Bien. Hasta que se unan sus compañeros. ¿Quién se anima a decirme cuál es la causa de muerte de esta señora? La directa nomás. ¿O en qué etapa está? ¿Cuál sería el fenómeno cadavérico que ven ustedes en ella? ¿Y cuál parece ser la causa de muerte? ¿Quién se anima? Vamos, anímate. Doctora, A ver, dime. estaríamos frente a un estado fenómeno cadavérico tardío, dentro del tardío destructivo, y correspondería a la etapa metastatosa. Muy bien. ¿Cómo te llamas, Sabrina? Sí. Sabrina, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, Sabrina, excelente. Muy bien, excelente. ¿Te animas a ver la causa de muerte? No logro determinarla. No se ve, ¿no? No. Lo que pasa es que ella está con un vínculo a nivel de la reja de la ventana. Tiene un vínculo en el cuello, pero no es posible verlo por la posición de su cuerpo y el cabello, pero es un ahorcamiento incompleto porque está apoyado a sus pies, ¿no? Correcto. Gracias, doctora.
¿Vean? Entonces, a mí me gusta ponerles fotos a ustedes en los exámenes, así como ahora, y es más fácil, ¿no ven? Verificar. Sin embargo, me preocupan por lo que no están muy preparados algunos de ustedes. Bien. La entomología cadavérica, para pasar al otro fenómeno tardío de destrucción, destructivo. La entomología forense es el estudio de los insectos que destruyen el cadáver. Tenemos entomólogos forenses en Bolivia, por lo menos hay 2 ya, antes había solo uno. Sin embargo, no hacen entomología forense como tal, hacen entomología, que es el estudio de todos los insectos a nivel general, y hay 2 de ellos ya que pueden hacer entomología forense cuando en la instancia jurídica así lo solicita. Es determinar el ciclo evolutivo del insecto. Nos permite llegar a la data de manera más fehaciente. Si tenemos el fenómeno cadavérico, nos aproxima, y la entomología además nos da otro factor más para acercarnos a la data de manera más específica. ¿Por qué? Porque a diferencia de los humanos, los insectos esperan su turno, así como ven aquí, ¿sí? Pasa primero una brigada, luego otra y luego otra. Y además, cada una de estas tienen su ciclo evolutivo, de huevo a larvas, a pupa y luego a adulto. Entonces, por eso es que nosotros nos permiten verificar la data de la muerte. Obviamente, los insectos colonizan el cadáver más rápidamente cuando el cadáver está expuesto a la intemperie, no tanto cuando el cadáver está en un lugar cerrado. Se han hecho estudios, y una colega mía, para nuestra titulación, realizó una investigación colocando cadáveres de cerditos en placas de vidrio, en urnas de vidrio bien selladas. ¿Cuál era la idea? La idea era que no íbamos a encontrar moscas. Sin embargo, sí se han visto moscas en todos los cadáveres. ¿Cuál es el criterio del entomólogo? Todo lo que tocamos tiene huevos de mosca, sobre todo si están a la intemperie. De esa manera es que se plancha la ropa y demás, ¿no? Nuestras defensas los mantienen al margen, si quiere, a los huevos de las moscas y los diferentes insectos. Pero los entomólogos tienen tanta pasión en su ciencia, porque más del 75% de los seres vivos en el planeta son insectos. Entonces, es interesante la entomología cadavérica cuando realizamos con base a esto la data. La colección del lugar, del hecho y de la ropa y del cuerpo del insecto nos permite llegar a una data más aproximada. Ahí están viendo el ciclo evolutivo. Vean, desde el momento que la mosca pone su huevo, para 23 horas, 27, 22, esto es 32, 130 y 143 horas, ¿no? Las etapas que van a pasar. Las primeras moscas en estar en el organismo son las verdes, esas grandes, que en algunos lugares tienen el nombre de moscardón, esas grandes que suenan feo, ¿no es cierto? En áreas rurales, nuestra población, cuando hay un enfermo y estas moscas están circundando su lecho, ellos dicen se va a morir, y es cierto. ¿Por qué? Porque estas moscas ya perciben la degeneración biológica que está sufriendo la víctima, y va a llegar obviamente a fallecer en una muerte natural, ¿no? Por enfermedad. Y lo mismo, obviamente, en una muerte violenta la vamos a ver inmediatamente tras el fallecimiento. ¿Sí? Eso nos ayuda mucho a determinar la data. Y aquí están las cuadrillas. ¿Ven?
Las primeras son las californianas, que son las verdes, las más grandes, las sarcofagiano, que son un poco más pequeñas, parecen mosquitos, el demestiano, que también es verde, coretiano, la cifiano y la cariano. Estas 6 cuadrillas esperan su turno para ingresar, no se sobreponen, ponen sus huevos, esta californiana, crecen hasta este tamaño de moscas y salen. Y luego entran estas haciendo lo mismo, ¿no? Ponen sus huevos, crecen, salen sus moscas y salen del cuerpo. Así paulatinamente. ¿Sí? Lo que utilizan el cuerpo para depositar sus huevos y para que sus huevos tengan nutrientes suficientes para poder desarrollar su ciclo evolutivo hasta su periodo adulto y poder salir del cuerpo, ¿no? Después de estas cuadrillas se presentan las moscas que son más afectadas, o como les puedo decir, digo las cucarachas, como cucarachas. Estas son las últimas. En el periodo reductivo están presentes unos insectos como cucarachas que terminan de, si quieren, limpiar el cuerpo de la carne y se queda solamente el hueso. Estos insectos tipo escarabajos son los que nos sirven para hacer ADN. Es interesante porque así hemos conseguido el ADN de los dinosaurios, por ejemplo. Porque estos insectos, como se comen la carne, se están comiendo la proteína y se están comiendo las células muertas del cadáver. Entonces, cuando estos defecan, están defecando partes biológicas del cadáver que se han comido. Y de las heces de estos insectos se podía reconstruir el ADN. Así se ha reconstruido el ADN de momias en Egipto y así se ha reconstruido el ADN de parte de los dinosaurios. Entonces, la entomología cadavérica es muy importante para establecer no solamente la data, sino también podemos extraer el ADN de estos insectos. ¿Sí? Preguntas hasta aquí. Doctora, ¿puede poner la primera diapositiva de entomología cadavérica, por favor? Que me salí y me quedé esperando y no pude ver. Ahí la tienes. Que es lo mismo que les he dicho, pero en más bonito. Más largo también. ¿No? ¿Tienen preguntas o les quedó claro? Ese silencio. Claro. Está claro, ¿no? Bien. Les voy a dar exactamente 11 minutos para que me pregunten y se benefician los que han estudiado para hoy, qué dudas tenían de toda la materia hasta hoy, que es pocos temas. Doctora, dime. Tengo 2 preguntas, doctora. En cuanto a la última diapositiva que estabas avanzando, en sí las moscas, ¿por qué tendrían que entrar como te digo, al cadáver de manera así, de manera en conjunto, en etapas, digamos? ¿Por qué no tendrían que entrar en uno solo todos los bandas de moscas en una sola? Y la otra sería pregunta, la que avanzamos la anterior, cuando estábamos hablando sobre el peso de los vehículos, ¿no ve? Donde usted mencionaba que una peta más o menos aproximadamente pesaba sobre los 800 a 1 tonelada más o menos. Ahí usted mencionó de que la cabeza podría soportar media tonelada, dependiendo de la cuestión. Ya. Ahí usted mencionó de 400 a 500 joules. Esa palabra no entiendo muy bien, doctora. Ya. O sea, ¿qué se refirió? Los joules, con J, joules, los van a encontrar en la física. Es una forma de medir la intensidad de la fuerza. No es la tonelada, no es el peso,
sino es la intensidad de la fuerza. Con los joules se mide la intensidad de la fuerza. Por ejemplo, se dice que un sujeto que pesa aproximadamente 70 kilos va a dar un golpe de puño de aproximadamente entre 100 a 200 joules. O sea, la intensidad de la fuerza con la que golpea se va a medir con las fórmulas de la física. Acuérdense de la fórmula de masa por aceleración, ¿no es cierto? Esa. Y va a establecer la intensidad de la fuerza. No está midiendo en peso, sino está midiendo en intensidad de impacto. Esos son los joules. En este caso del cráneo, soporta de 400 a 500 joules de intensidad de presión el cráneo, incluso de golpe. Por eso es que a más altura que caiga una persona va a tener un estallido de cráneo. A menor altura puede fracturar, no puede haber un estallido de cráneo, solamente una fractura sin que se abra como globito, ¿no? Eso es diferente. 1. 2. La pregunta que me hacías sobre las cuadrillas de las moscas. Lo que pasa es que el cadáver es, disculpen que haga esta comparación, pero es como una mesa, un buffet servido, ¿ya? Entonces imagínense un buffet servido que primero ponen en la mesa helado, gelatina y digamos yogur. Entonces, ¿quiénes van a entrar primero? Los niños, ¿no ven? Es comida para niños. Segundo plato que van a poner en la mesa, o segunda etapa del plato que ponen en la mesa, digamos que son sopas. Entonces ya va a haber más variado. Pueden ser niños, adolescentes, pueden ser adultos, ¿no? Sopas. Y luego puede haber todo lo que sea picantes. Entonces obviamente ahí ya van a entrar solo adultos, no van a haber niños que entren. Más o menos esa es la explicación, porque el cuerpo es eso. El cuerpo en diferentes periodos ofrece diferente tipo de nutrientes requeridos para estos huevos de cada cuadrilla. Es lamentablemente así. A eso nos reducimos después del fallecimiento. Nos convertimos dentro de la cadena alimenticia en solo nutrientes para diferentes seres vivos. Y hay etapas en las que van a entrar. Por ejemplo, un perro o los animales que se llaman carroñeros no van a atacar el cuerpo en la primera etapa de la muerte. Es decir, cuando están en el enfriamiento, dentro de las primeras 18 horas no van a atacar el cuerpo. Cuando ya el cuerpo se enfría y está pasando entre las 20 horas para adelante, recién lo van a atacar. ¿Sí? Son animales carroñeros. Cuando el cuerpo está todavía caliente, no lo atacan. No lo van a degradar, no lo van a morder, no se lo van a comer. Sino cuando pase. Eso es algo interesante también de ver. Entonces, si tú encuentras antropofagia cadavérica, digamos por perros o por lobos, ten por seguro que tienes más tiempo de las 20 al momento que ellos han agredido, ¿sí? Al cadáver. No lo van a atacar inmediatamente fallezca. Es muy raro que se vea algún perrito o algo que ataque a un cadáver caliente todavía. ¿Sí? Los que sí van a atacar son los cazadores, como los tigres, ¿no? Los felinos, esos sí van a atacar el cuerpo cuando todavía está caliente, si es que ellos no son la causa de muerte de la víctima, ¿no? ¿Se dan cuenta de esa diferencia? Eso no van a encontrar en ningún libro de medicina forense. Eso les hablo por mi experiencia en lo que yo he podido ver haciendo medicina forense en el Beni, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. ¿Sí? ¿Qué preguntas más tienen? Yo, doctora. Patricia. Adelante. Doctora, hay problemas eméticos. ¿Eso en qué tipo de muerte iría? ¿En tipo sospechosa, violenta o natural? A ver, explica para tus compañeros a qué te refieres con problemas eméticos. Son episodios violentos de vómitos, doctora. Pueden ser, digamos, algunos duran horas, otros son entre días, diferentes intervalos. Entonces, ¿de qué me estás hablando ahí? ¿Del cadáver?
Ahora sí, volveme a hacer tu pregunta, ¿cómo has hecho? Claro. ¿Qué tipo de muerte sería, doctora? ¿Sería sospechosa, violenta? No, pues, el tema enético no tiene nada que ver con la causa de muerte o con la manera de muerte. Es un signo que puede presentar, ¿no ve? Por ejemplo, la emesis o los vómitos pueden estar presentes desde una rinofaringitis, desde un resfrío común, a una infección urinaria, hasta el COVID, hasta una apendicitis y hasta una asfixia por sofocación. Pero si ya me estás hablando de vómitos, no tiene que ver con la manera de muerte, ¿no? Puede ser una sintomatología, un signo previo a la muerte, que no vas a establecer ni siquiera el encadenamiento de la muerte, no te ayuda, es muy poca la información. ¿Sí? Ya. Y una pregunta más, doctor. Sobre la accidentología, os digo que el humano tarda 0.72 segundos en reaccionar, ¿verdad? Cuando advierte peligro, que las neuronas, el cerebro manda las neuronas y los músculos para frenar, ¿verdad? Ya, la respuesta desde el momento que advierte el riesgo y su cerebro informa a los músculos para la reacción de presionar el freno o redirigir el vehículo, son 0.72 segundos aproximadamente. Claro. Eso está bien, ahí estoy bien informado. Pero mi pregunta es, usted nos dijo que en caso de resfrío, que la persona esté resfriada o esté triste, la capacidad se vuelve más lenta. Mi pregunta es, ¿qué tan lento se vuelve? ¿O eso varía? No tiene una numeración como 0.72. Eso varía, pero mira, nunca he visto que sobrepase el segundo. Nunca he visto. Incluso en los estudios que se realizan, porque obviamente estos estudios se realizan, si quieres, en sobreposiciones, ¿no? En simulaciones. Entonces, nunca he visto que sobrepase el segundo. El resfrío te enlentece, si está tratado, con mayor razón. Si tú tomas un antigripal, ¿qué es lo primero que haces? Cualquier antigripal que tomas, por eso hay antigripal día y noche, porque el de noche te hace dormir, ¿no ve? Entonces, cualquier antigripal te enlentece, te duermes, te relajas si quieres. Esa es su función. Y lo mismo va a pasar con las neuronas. Existe una disminución de sinapsis. Es decir, la comunicación entre neurona y neurona se enlentece, se disminuye. Todo es como una energía eléctrica. Y es como que si le bajaras la intensidad a la electricidad. De 220 le bajas a 110, es más lenta la comunicación. Entonces va a tardar en reaccionar. ¿Sí? Ya, doctora, muchas gracias. Ok, ¿otra pregunta? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, por favor, en este tema, en la entomología cadavérica, ¿los insectos tienen alguna preferencia? ¿Primero entran en algún órgano, cabeza? Esa es mi duda, doctora. En realidad lo primero que se ve, en el primer lugar que se ve, son en los orificios naturales. Nariz, boca, ojos. Ahí es primero que los ves. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Verdad? Adelante. Dime, Isa. Doctora, compañeros, ¿podría un poco más ampliar, doctora, los objetivos, las metas que tiene la tanatología? Sí. Primero que como objetivo principal tiene determinar la data, la causa. Ahí te pongo la diapositiva para que la veas mejor. Tiene como objetivo determinar la data, la causa, el mecanismo y la manera de muerte. 4 cosas principales. Estas 4 cosas tienen que entrar en las conclusiones del protocolo de autopsia. Ahí ustedes van a ver data, van a ver causa, van a ver mecanismo y van a ver manera. Tu pregunta me hace recuerdo a una pregunta que hacían en un juicio un abogado a un perito. Le hacía esta pregunta, ¿no? La misma que tú hiciste. Y cuando él le respondía lo que está en la diapositiva,
el abogado le preguntaba, ¿y por qué la data usted indica 36 horas, siendo que la autopsia se ha realizado a las 11 p.m.? Porque así estaba en el protocolo, ¿no? Y no entendía él, el abogado le decía, no entiendo qué hacemos en esta sala cuando mi cliente, que es acusado, estaba a las 11 p.m. en otro lado. ¿No ve? De la autopsia se ha realizado 11 p.m. Si eran 36 horas, retrocedía 36 horas. Y en esa hora después, antes, o sea, disminuyendo de las 11 p.m., las 36 horas, en ese momento el cliente no estaba en la ciudad. Entonces, ¿qué tenía que ver para estar acusado? ¿Cuál era el problema principal? Los fenómenos cadavéricos te daban las 36 horas al momento de la autopsia. El punto era que la autopsia no se había realizado a las 11 p.m., sino a las 11 a.m. Una letra en el protocolo de autopsia generó un proceso penal al forense. ¿Se dan cuenta? Y generó que todo el caso se caiga, porque obviamente el señor, el acusado, no estaba en la ciudad disminuido las 36 horas antes de la autopsia. ¿Sí? Entonces, ahí se tienen que poner a pensar que con esta diapositiva y con estas preguntas ustedes pueden ganar un caso, como pueden perderlo. ¿Sí? Otras preguntas. ¿Nada? Ok. Doctora, disculpe, en la foto que se muestra ahí, se puede ver que es una asfixia incompleta, ¿no es cierto? Es un ahorcamiento incompleto. ¿Por qué las piernas están más hinchadas, inflamadas? Ya. ¿Baja la sangre o algo así? Excelente. La lividez es en las zonas declives. Lo que estás viendo que parece que fueran negros, porque ella es de raza blanca, mira su espalda, pero parece ser de raza negra, ¿no ve? Por sus piernas, y en realidad eso es lividez, porque está en las zonas declives. Uno. Y las ampollas que ves en el muslo y en la mano, que parece que fuera un anillo, en realidad es una ampolla, eso es, en la espalda también van a ver que hay ampolla, incluso en algunos lugares la ampolla ya se ha reventado, por eso el vestido se ve manchado. Es lo que decía su compañera, las ampollas del periodo enfisematoso. Por eso su compañera se guiaba y decía, está en una etapa de putrefacción en la segunda fase, periodo enfisematoso. O sea que estás viendo un cadáver de aproximadamente una semana a 2, entre 10 a 14 días estás viendo un cadáver. O sea que falleció entre 10 a 14 días antes. Ahora, aquí hay que ver que puede ser que haya incrementado, haya acelerado el proceso, pero menos de 7 días no es, porque está en una habitación y tal vez es en un lugar caliente, ¿no? Por la misma prenda de vestir. ¿Sí? ¿Ahí les queda claro? Sí, doctor, gracias. ¿Por qué? ¿Ya no hay más preguntas? Ya no tenemos clase el jueves y el viernes, por si acaso, porque hoy día termina la materia, solo vamos a recuperar los temas. En la clase que nos falta y la vamos a recuperar es este sábado a las 7:30 hasta las 8:30, donde vamos a ver lesiones y con eso van a hacer el examen el examen completo. Les voy a subir trabajos para que vaya mejorando su nota y va a haber además un área donde va a tener un trabajo más que es para los rezagados. Todos los que no han podido presentar y tienen permiso, los que me preguntaban, ¿puedo hacer la práctica? ¿Cómo la hago? Y demás. Ahí van a hacer un trabajo que es para los rezagados, los que no han podido presentar asfixia, los que no han podido presentar la práctica, estoy hablando de los de La Paz para la práctica, y para Villazón y Tupiza vamos a coordinar para ver si va a ser este mismo sábado la práctica o vamos a ampliar, porque entiendo que cuando termina la materia tenemos alrededor de 72 horas para presentar las notas.
Entonces yo voy a hablar con el doctor Camilo para ver cómo hacemos de que no se sobreponga mucha actividad. ¿Sí? Ya está. Está bien, doctor. Ok. Doctora, ¿Sí? una pregunta, por favor. Sí, dime. Mi proyecto de plataforma, sin embargo, hasta el día viernes vamos a solucionar ese aspecto. Entonces, yo mi trabajo de asfixia lo he enviado a su WhatsApp. Ya. Lo que vamos a hacer en este rezagado lo vuelve a mandar. ¿Ya? Ya, está bien. Lo que puede hacer es que yo les voy a dar, como les digo, les voy a dar un trabajo para los rezagados y usted agarra en PDF y lo suma al... porque el PDF le aguanta 2-3 páginas, ¿no ve? Entonces usted agarra y lo sube. La mayoría de ustedes tiene el Cam Scanner en su celular, ¿lo ve? Entonces con eso saquen la foto a su trabajo para subirlo, si es que lo van a subir en PDF, si no, súbanlo, porque es más fácil de esta manera hasta descargarlos y evaluarlos más que en fotografía. ¿Sí? Perfecto, doctora, muchísimas gracias. ¿Por qué? Bien, si no tienen más dudas. Doctora, yo igual tenía permiso, soy de la sede de La Paz, pero el licenciado Camilo me dijo que volviera a hacer la práctica, entonces ya no la hago la práctica y espero el trabajo que usted nos iba a dar, Sí. ¿verdad? Sí, porque es más complicado. La práctica era para que la vean conmigo, puedan leer conmigo, yo verifique, ¿no? Era prácticamente una práctica. Perdón, ¿y hasta cuándo será que nos da el trabajo práctico, doctora? Todo esto va a estar subido a la plataforma entre estos días, sin embargo, más seguro va a estar el sábado, van a estar disponible para ustedes y va a estar con un plazo establecido. Yo voy a hablar eso con el doctor para que sea por lo menos hasta el domingo en la noche que ustedes puedan subir todos los trabajos. No son difíciles, nadie ha podido entrar al trabajo de delito sexual. Sí, no había nada. No se pudo, doctora, no había nada. Sí, no se cargó y creo que era por mi máquina. Sin embargo, les voy a volver a cargar y sin embargo es como la pregunta que les he hecho del cadáver, así es una descripción de caso y les hago un par de preguntas ahí y lo que las tienen que responder. Lo importante es que lean el caso bien, ¿no? Esa es la parte fundamental. Bien, ¿tiene alguien más alguna pregunta? Sí, doctora, le quería comentar que yo sí subí el trabajo de asfixia, pero ahora lo reviso en tareas y me sale como no lo hubiera subido. Quería saber si usted ya lo tiene registrado o es problema de sistema. Probablemente de sistema. Si tú no lo ves, ve el tema con sistema de la universidad para que sea visible, porque lo que me decía el doctor Camilo es que no hay fallas en el sistema. Si suben. Si no suben, obviamente y encima se cierra, ya no se puede subir. Entonces, verifica ese tema con sistemas de la universidad. Listo, gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Sí? Quería hacer una consulta respecto a esta foto. En esta imagen vemos que el cuerpo está totalmente parada la chica que está ahí. ¿Por qué, doctora? ¿No tendría que estar el cuerpo suelto? Lo que pasa es que está sostenida por el vínculo. El vínculo lo está sosteniendo a la reja. ¿Recuerdas que es vínculo, no ves? Sí, doctora. Por eso está sostenido. Y pues es un ahorcamiento incompleto, por eso está apoyada sus pies a la cama, ser sostenido. Perfecto, doctora, gracias. Okay. Buenas noches, una consultita. Acerca de la muerte violenta, dijo que había dos tipos, doctora. ¿Cuáles eran, perdón? A la muerte violenta hablas de suicidio, homicidio o asesinato o accidente. Nosotros usualmente no hablamos de asesinato, homicidio o suicidio. Sobre todo homicidio y suicidio estuviéramos calificando ya el tipo penal, que es atribución del Ministerio Público. Entonces nosotros hablamos de violencia heteroinferida, que incluye homicidios, suicidios, y obviamente heteroinferida es que alguien la ha agredido o algunas personas le han agredido,
Y en la violencia autoinferida es cuando ella misma se provoca, o sea, la víctima misma se provoca la muerte, suicidio, ¿no ven? Así hablamos nosotros. No hablamos de suicidio, homicidio o asesinato. Hablamos de violencia heteroinferida o autoinferida. Listo, muchas gracias, doctora. Okay. Doctora, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. Cuando la lividez cadavérica tiene un orden de cómo se va poniéndose no modificable, o por ejemplo de cabeza a pies, o va de pies a cabeza, o va desordenadamente. La lividez no aparece en la cabeza. La lividez aparece de acuerdo a la posición del cuerpo. Ah, ya, perdón, por ejemplo, usted decía en maxilares. Esa es la rigidez. Esa es la rigidez cadavérica. Es la contracción que tiene el cuerpo en los músculos. Y eso sí tiene un orden, de músculos pequeños a grandes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctora, una preguntita. ¿Sí? Cuando hablamos de la asfixia por obstrucción en carencia de aire, usted dijo que era una de las asfixias más difíciles de determinar. No sé si podría repetir, por favor, el por qué. Porque no te deja signos. Usualmente cuando se usa sobre todo bolsa, los únicos signos que vas a ver son los generales de asfixia, pero no vas a ver signos específicos, como por ejemplo la estrangulación, donde vas a ver las manchas de Tardieu más abundantes a nivel de ojos, cuello, vas a ver protrusión y tanto ocular como lingual, vas a ver el surco ecumótico, que son signos específicos de la estrangulación. Sin embargo, en la asfixia por sofocación, por carencia de aire, casi no los vas a ver. No hay otros signos más que los signos generales de asfixia. Se usa bolsa o se asfixia porque está en un lugar cerrado, entonces no se ve, no hay otros signos. Pero hay que verificar que si hay signos generales de asfixia y no tienes otros signos, a menos que descartes cualquier otra causa, estás frente a una asfixia por carencia de aire. Muchas gracias, doctora, muy amable. Okay. Bien, ¿no hay más? Bien, entonces los veo el sábado a las 7:30. Doctora, buenas noches. Dime, Rona. Doctora, un favor, de repente, no soy el único que le ha pasado, las clases de repente empezaban en un horario y estábamos atentos al horario, pero a veces yo me conectaba un poquito más tarde porque el enlace de repente llegaba más tarde, no sabía qué tema era, entonces, o sea, de lo que yo entraba me empezaba a notar. Quisiera que nos detalle los temas de repente para que yo pueda revisar la grabación que nos van a pasar de repente algunos compañeros, o para buscar en internet. Yo tengo varias cosas anotadas en mi computadora, pero no tengo el tema específico de repente, el tema en general, y de repente para buscar información, o no sé si usted podría proporcionar de repente las diapositivas o un libro de referencia para que podamos repasar, doctora, y de repente tener un mejor desempeño en el examen. Ronald, sé que puedo subir a la plataforma un libro. He tratado de subir junto con el trabajo, pero no he podido. Creo que el problema era mi máquina. Sin embargo, voy a subirles este libro. Se llama Medicina Legal de Vargas Alvarado. ¿Ya? Este libro es el más claro que existe para el estudiante diferente al médico, es decir, estudiante de medicina legal, pero que no sea médico. Entonces es más claro, si bien tiene terminología técnica, pero es más claro, y además tiene una particularidad este libro de Vargas Alvarado. Terminas la lección y en la parte de atrás tiene un resumen. Si van a usar alguna literatura para el examen, por favor usen Vargas Alvarado. Es la más cercana a lo que hablamos en general aquí en la materia. Ya van a encontrar después libros
y en internet bastante literatura que puede llegarlos a confundir. No es el momento para que entremos en eso. Ahora, yo voy a subir a la plataforma este libro. Si no pudiera subir el libro, lo que voy a hacer es subirlo al WhatsApp. Ya me ha pasado que he podido subir al WhatsApp porque no es pesado. De todas maneras, este libro está gratuitamente en el internet y lo pueden descargar. Se llama Medicina Legal de Vargas Alvarado. Si no puedo subir, por lo menos les voy a subir el link para que puedan descargar. ¿Ya? ¿Sí? Todos me han escuchado eso, ¿no? Vargas Alvarado, Medicina Legal. Así de simple se llama. Gracias, doctora. No, doctora, ¿alguna edición específica? La última edición, no estoy segura si es la 9ª o la 10ª, pero la última está que se llama disponible en el internet. La portada es blanca, la anterior su portada es verde, la última creo que es la 10ª y su portada es blanca, pero no hay mucha diferencia. La diferencia es que hay más temas, digamos, pero los temas que hemos avanzado están, porque son los más generales, ¿no? Gracias, doctora. Okay. Doctora. Sí, sí. No sé si creo que habló un poquito sobre lo que quería decir el compañero anterior, porque no escuché bien. Las diapositivas que avanzamos todos están en la plataforma, ¿podemos descargarlo? Porque hasta ahora no están. Lo que sí sé es que están en el team. Y como todos pueden ingresar, están ahí subidas las diapositivas. La única que no estaría es esta y la de autopsia, que la hemos visto en Zoom, que son las únicas dos que no estarían en el team. Sin embargo, voy a tratar de subirlas en PDF, porque no me sube así en presentación. Las voy a tratar de subir mañana, las que faltan, o todas las que hemos visto. ¿Ya? A ver, si hacemos un resumen de los temas que hemos visto, son pocos, es autopsia. Hemos visto primero lo que es lugar del hecho, ¿no es cierto? Estudio del lugar del hecho. 1, criminalística. 2, hemos visto autopsia. 3, hemos visto delito sexual. 4, hemos visto asfixia y tanatología, ¿no? ¿Me estoy olvidando alguno? ¿Sabrina? Creo que ya nos dejó Sabrina. Carlos. No, doctora, esos son. Ya, muy bien, entonces, si necesitarían
¿Vale?